nosotros la doctora Cecilia Pérez. Ella es asesora en cuestiones de seguridad de Presidencia de la República. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día, Santi, Estela y Luis. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el ministro del Interior, Federico González. Hola, ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Estela, Luis también. Gracias. Yo también quise bajar mi tereré, pero no sabía si me iban a dejar tomar así. por supuesto. Están con el mate, pero está bien. Patrimonio de la humanidad ya es el tereré, así que, por favor. Quiero arrancar con la ministra Cecilia Pérez. Ministra, por una cuestión ya... ¿Es un cargo ministerial como tal o cómo encaja el cargo en sí? Es un asesor con las prerrogativas de un ministro. Ok. Entonces, un ministerio sin cartera, como decían antes. Correcto. El otro día te escuchaba a través de Radio Monumental y lo que estamos viendo es que tanto penetró en todos los estratos de la sociedad el narcotráfico que uno ya no sabe quién es quién. Uno se encuentra con alguien que al final tenía algún tipo de vínculo cercano, lejano, lo que fuera. Aunque el país fuera un país chico y nos conocemos todos, como suele decir Estela en las veces que conversamos, ocasiones que conversamos sobre esto, hay veces que te encontrás con gente que explota solamente un perfil empresarial, gente que explota solamente un perfil político, hasta que de repente te encontrás con que estaba hasta el caracú metido en un tema determinado. Contrataciones públicas, y te pregunto esto porque sé que estuviste en Europa hablando del tema y como invitada por la Unión Europea para debatir esto, doctora, también notaron que pasaba exactamente lo mismo, que las empresas que licitaban y contrataban con el Estado italiano tenían vínculos con el narcotráfico y ahí dijeron algo tenemos que hacer para ponerles un filtro en el ingreso. ¿Qué hace Paraguay o qué pretende hacer Paraguay para evitar que veamos adjudicada con tantos millones de guaraníes, contrato con el Estado, tal empresa que tenía algún tipo de vínculo con el narcotráfico? Bueno, ante esta situación en particular, que lo que vemos ahora, el presidente me decía, ¿cómo resolvemos esto? O sea, ¿qué hacemos ahora con esto? Cuando se ve que personas vinculadas con el narcotráfico o con el crimen organizado en general están accionistas, gerentes o partícipes, ¿verdad?, en las compras públicas. Entonces, le dijimos, o le dije yo, acá hay que cerrar la brecha de la posibilidad, o sea, no sé si vamos a eliminar totalmente, pero sí generar las condiciones, porque hoy en la región no existe absolutamente ninguna entidad de compras públicas que tenga este mecanismo de control de una suerte de inteligencia financiera para ver el origen de los fondos o de los activos con los cuales funciona la empresa, ¿verdad?, o hacer este tipo de investigación. Entonces ahora el proyecto es trabajar con DNSP en un sistema de, en inglés se dice compliance o cumplimiento para las empresas proveedoras del Estado, y también ya está en curso una asistencia técnica del programa Falcone Borsellino de Italia, del cual ya había participado la DNSP el año pasado en un curso importante, bastante largo, de corrupción en las compras públicas. Entonces eso deriva en una asistencia técnica y ahora en abril ya comienza el trabajo de capacitación y formación en estos temas con la DNSP, y nosotros trabajar en las herramientas para que este sistema de cumplimiento sea aplicable. Y bueno, acá también eso va a implicar la intervención de otras instituciones, ¿verdad?, no solamente la DNSP. ¿Cómo pretenden generar ese filtro? O sea, ¿cuál es el mecanismo que vieron ustedes se dio en Italia como para decir toda esta evaluación voy a hacer? Pues finalmente te llega alguien que no tiene antecedentes, te llega alguien que no está siendo investigado. Y se da una particularidad. Ayer hablaba con ustedes, Estela, de Monumental, el pastor que es Cabral, consuegro del pastor Isfrán, el buscado. Y ustedes le preguntaban en un momento, y el ministro Federico González también entiende de estas cuestiones, le preguntaban en un momento, ¿y cómo puede ser que CEPRELAT no haya advertido sobre estas compras enormes que se hacen todo el tiempo? Y uno dice, pero espera un poco. Este señor tiene una playa de autos. La playa es el sujeto obligado a informar alguna operación sospechosa. Sí. Claro que la playa no va a informar
Entonces tenés a CEPRELAT que no hace de oficio una intervención, sino que le tiene que esperar al banco o a la playa o a la escribanía que le haga eventualmente algún reporte. Si no nace ese reporte, no nace la operación sospechosa, ¿o estoy equivocado? Necesariamente no es así, ¿verdad? ¿Cómo Pero sí aquí en este esquema de compras públicas sí va a haber una inteligencia financiera que vamos a diseñar ahora cómo va a trabajar, parecido al trabajo que hace CEPRELAT en el esquema de investigar al que se presenta como proveedor del Estado, ¿verdad? Desde la DNCP. De hecho que va a tener que trabajar con CEPRELAT y eventualmente también con el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Santiago, sobre el punto. Como sabemos, este operativo que inició en la semana no tiene precedentes. Es una cosa que nunca sucedió en el país. No sé si en la región, no manejo esa información, pero demuestra a las claras la voluntad firme, decidida del Gobierno Nacional de combatir al crimen organizado. Y en ese sentido, la CEPRELAT proveyó información. Gran parte de lo que se está haciendo es sobre la base de información proveída por CEPRELAT. Es un operativo en curso, no se pueden dar esos datos, pero sí les aseguro que la CEPRELAT estuvo y está trabajando en esto y proveyó información. En ese punto, sé que aparte de los cargos que ocupan, probablemente sean las dos personas más cercanas al presidente que asesoran en temas generales, sobre todo el ministro Federico González, que siempre está al lado del presidente. Este operativo, ¿por qué viene así con esta fuerza y con la ayuda de la DEA y Europol? ¿Significa ya que los otros países no van a tolerar el nivel escandaloso del narcotráfico y del lavado de dinero que se está haciendo en Paraguay? ¿Por qué se da este operativo? Significa que el gobierno está decidido a combatir frontalmente al crimen organizado. Este operativo, esta investigación empezó hace más de 2 años, ustedes saben, no es algo que se dio hace 4 días o unos meses, hace más de 2 años. Y se solicitó cooperación. De hecho, siempre se viene trabajando con autoridades de seguridad de países de la región y de otras regiones. La ministra Cecilia Pérez estuvo en Europa, señalaron ustedes, estuvo en Italia, también con las autoridades italianas. Entonces, la investigación inició con instituciones nuestras, lógicamente con la Senat por delante, y se solicitó apoyo y cooperación a autoridades de otros países. Efectivamente, los de la DEA, los de Europol, los de Uruguay, Brasil, y todos colaboran con nosotros. Es un mal que se va desarrollando lastimosamente en el mundo. Llegó, permeó en todas las instituciones, en todos los ámbitos, en todos los estamentos de nuestro país también. El sector público, el sector privado, el sector cultural, en todas partes está lastimosamente. Señalaba Santiago, es ahora hasta una dificultad y es triste tener que averiguar con quién uno va a salir a cenar o a sacarse una foto, y eso es prácticamente imposible. Entonces, a tu consulta específica, es la ratificación y la prueba efectiva de la voluntad política del Gobierno Nacional y del Presidente de la República de combatir frontalmente al crimen organizado. En ese punto, sí. Creo que el presidente, el creador de Corea del Sur decía, si querés ser un buen presidente tenés que estar dispuesto a meterle presos a tus amigos y a tus familiares. Estamos viendo fotos, en este caso nada más, en este ultranza, cómo saltan las conexiones políticas. Y de ambos bandos del Partido Colorado. Acá nadie puede decir ustedes son los malos y nosotros los buenos. Y de todos los partidos, si no se corta, de todos los partidos no sé, si la responsabilidad del Partido Colorado siempre es un porcentaje mucho más alto. Por lo menos hasta hoy no hay fotos con opositores, hasta hoy no estamos viendo. Estamos viendo con Santiago Peña, el propio presidente de la República, hay fotos con el pastor Ifrán. Y esa es la raíz, o por lo menos el blindaje más importante que tienen para hacer todo lo que hacen en Paraguay, es el nexo político. Si ustedes no cortan el nexo político, esto va a terminar y luego van a resurgir otros. ¿Cómo van a hacer para meterle presos a sus amigos y financistas políticos? Ante todo un desafío para toda sociedad, para la ciudadanía, nosotros como ciudadanos comunes y lógicamente para el gobierno y para el que está al frente de ese gobierno, el jefe de Estado. Pero la decisión está tomada, de hecho hay ejemplos claros,
¿Cuánta gente que está adentro ahora, que en otros gobiernos o en años anteriores no lo hubieran estado? Hay pruebas contundentes de eso. Y mismo en esta semana, decisiones muy duras que se tuvieron que tomar por cuestiones que hasta en lo personal a mí me afectan porque son amigos y colegas, pero la decisión es clara, la voluntad firme de combatir el crimen organizado. Cuando esté la pregunta, ¿por qué viene Europol? ¿Por qué viene la DEA? ¿Por qué no ocurre quizá en otros países que uno ve que prácticamente de la mano llevan a las instituciones locales a hacer ciertos operativos? Yo necesariamente tengo que ir a aquello que vos recorrías en Europa, doctora Pérez, y te reunías con autoridades ya en aquel entonces. Recuerdo que hablamos en varias ocasiones y dijiste, ellos están especialmente preocupados por lo que sucede en Paraguay. La región. En la región, en general, en Paraguay también en particular. ¿Y por qué se da este operativo en sí? ¿Cuál es el detonante como para decir, vamos y hagamos estas operaciones en Paraguay y prácticamente de la mano? ¿Y de dónde nace? Nace de una investigación local del Ministerio Público que pide colaboración a la DEA, que pide colaboración a Europol. Nace de Europol diciéndole a Paraguay a través del Ejecutivo, esto pasa, ¿qué se puede hacer? Investiguen estas líneas. Nace de información de inteligencia de la Senat. ¿Cuál es el origen para todo esto que estamos viendo? El origen fue la Senat desde un primer momento. La investigación se inicia acá, se gesta acá, a partir de la Senat, y a partir de los hallazgos entra la cooperación internacional. Pero todo comenzó con el trabajo de la Senat. Y desde el día 1, los ministros de la Senat, a medida que avanzan las investigaciones, hablan con el presidente les dice, adelante. Eso es categórico, y toda la cooperación se da porque hay voluntad política, o si no, no nos hubieran ofrecido nunca todo el apoyo que se tuvo, inclusive con todo lo que pasa con este operativo, que categóricamente es sin precedentes, pero justamente nace desde la Senat y se impulsa desde el Ejecutivo. ¿En qué momento le presentan el caso al presidente de la República? Hace ya bastante tiempo. Él estaba al tanto de todas las medidas de investigación que se venían tomando. Él las autorizó y la presencia de la cooperación internacional denota también la confianza que se tiene en el gobierno, en la labor de lo que se está haciendo en el país. Porque de lo contrario tampoco vendrían. Si hubiesen sospechas o dudas no estarían acá. Entonces, desde el comienzo el presidente estaba y está al tanto. De hecho, es así en todas las investigaciones y los procesos que se hacen. Hay varios que están en curso en este momento, pero lógicamente no se puede hablar de ellos. El presidente de la República sí está al tanto y él las autoriza. En este contexto, quizás no tenga tanto que ver con... Usted decía, ministro, recién se han tomado decisiones dolorosas. Supongo que se refiere a Arnaldo Yucio y también a Joaquín Roa. Cuando ustedes ven este caso, a los dos le pregunto, y el presidente tiene que tomar la decisión, ¿él cree que son culpables o que fue un error, un accidente? En el caso de Yucio. Sí, el presidente no se pone a juzgar eso. Sí considero, doy mi opinión personal sobre Arnaldo Yucio. Yo lo aprecio, lo conozco hace muchísimos años. De hecho, empezamos juntos en el Poder Judicial allá por el año... Voy a parecer muy viejo nomás ya, pero 1996. Y sé que es una persona íntegra. Lo que sucedió es una decisión poco feliz y bueno, eso tiene sus efectos. Y lastimosamente. ¿No fue un complot de algún organismo de inteligencia contra Yucio? Porque usted también va a estar en un ministerio bastante delicado, donde no todos tiran el carro para el mismo lado. Usted sabe que hay bolsones mafiosos dentro de la policía. Soy consciente del enorme desafío que representa estar al frente del Ministerio del Interior. De hecho, siempre traté de cuidarme y ahora mucho más en ese sentido. Decíamos hace un rato, hasta con quién uno sale en la fotografía, tiene que estar controlando, revisando. Es triste, es difícil eso. Pero sí, soy consciente y todo eso existe. De que las hay y estoy al tanto de eso. Y trato de cuidarme y trabajar en ese sentido con mucha prudencia
que es lo que todos deberíamos hacer como seres humanos, y es algo que lo he implementado siempre y ahora voy a acentuar, incrementar aún más ese aspecto. En cuanto a tu pregunta, perdón, Sí. Estela, el análisis que hace el presidente es ver las acciones objetivamente obtenidas, ¿verdad? Si van a afectar o afectaron la legitimidad del funcionamiento de la institución al cual están al frente estas personas, ¿verdad? O en este caso estos ministros. Y con ese análisis objetivo se pide rendición de cuentas, y si las explicaciones no son suficientes, tanto para nuestra obligación como servidores públicos de rendir cuentas, pero además para la propia ciudadanía, entonces ahí se toma la decisión. Ese es el mecanismo, caso por caso, que se está viendo de implementar. Ahora, lo que es fuera del Ejecutivo, ¿verdad? En la discusión de si tenía o no la capacidad económica para adquirir tal o cual cosa, eso ya no le compete al Ejecutivo, le compete a los organismos que están Sí le función, compete, ¿verdad? porque si es ministro, no puede comprar con su salario o no tiene otras empresas y le da licitaciones a la empresa que le facilita ese bien, sí es un problema del Ejecutivo. Claro, pero y ahí está la decisión tomada, ¿verdad? Y afecta la legitimidad. Ahora, por ejemplo, la correspondencia entre las declaraciones juradas y los bienes que la persona tiene la hace la Contraloría, que es un órgano de nuestro poder. Me refiero a eso nomás, Estela, en ese sentido. También es una cuestión política, o sea, sostener a una persona que no hay correspondencia entre sus bienes y lo que tiene, te genera un manto de dudas sobre quién está al frente de esa institución. Si bien es el Ministerio Público el encargado de investigar, políticamente sostenerlo, si hay dudas sobre sus bienes, es complejo. Quería retroceder un paso sobre lo de Arnaldo Yucio. Presenta la denuncia y es el puntapié inicial del pedido de juicio político a Sandra Quiñones. Llama un poco la atención que días después se da este operativo Ultranza Paraguay y se da con la presencia de instituciones del exterior, organizaciones especializadas en el tráfico de cocaína. Se tuvo que recurrir al exterior para que nuestras autoridades impulsen esta investigación, es decir, para que el Ministerio Público dé ese puntapié inicial. Como decíamos al inicio con la ministra Cecilia Pérez, esto es algo que inició, que comenzó hace más de 2 años, y fue la Senat la que impulsó, con autorización del presidente de la República. Se fueron sumando otras instituciones y lógicamente el Ministerio Público es fundamental en todo proceso. Sin ellos no hay caso de llevar adelante nada, por más investigación y datos que uno tenga. Entonces ese trabajo conjunto y coordinado es crucial y es lo que se está haciendo en este momento. La presencia internacional es a solicitud nuestra y por la confianza que se tienen en las actividades que se están llevando adelante. Digo, por un lado denunciamos que el Ministerio Público no avanza sobre la investigación de casos vinculados a políticos, acá también hay políticos, y por el otro lado aparece esto, donde también hay nexos muy importantes y aparece la DEA, por ejemplo. Entonces mucha gente se pregunta, ¿fue necesario recurrir a la DEA para que el Ministerio Público tome intervención o pueda parir este caso tan importante? En cuanto al momento y al tiempo de esta investigación y los resultados que están apareciendo es casualidad, no es que se esperó tal momento o tal circunstancia para alargarlo o presentarlo, no. Lleva ya varios meses y era el momento específico en el que se tenía que actuar. Pregunto, ¿acaso la Senat, cuando hace las operaciones, si es que finalmente nace tomando la versión de ustedes desde una investigación de la Senat, no tiene la obligación de llevar esa información de manera directa al Ministerio Público y decirle, esto es lo que tenemos, operativicemos todo lo que hay que hacer? ¿Por qué tendría que ir la Senat al presidente de la República, siendo que el presidente de la República no tiene prerrogativas o facultades en materia judicial o investigativas? ¿Por qué pedir la autorización al presidente para llevar adelante un operativo que tiene riesgos por la gente a la que se va a tocar, pero se supone que la Senat es un órgano independiente que tiene la facultad de ir directamente a la justicia si conociera, a la fiscalía en este caso, si conociera un ilícito? ¿Por qué esa costumbre de tener que decirle al presidente o ese hábito, digamos,
mira lo que tenemos, ¿nos das luz verde o no nos das luz verde? ¿Por qué el presidente tendría que dar luz verde para investigar el crimen organizado? La Senat depende directamente del presidente de la República y hay, como señalaba también hace un rato, varios procesos investigativos en curso en este momento. Algunos con escasa información y contundencia y otros como este que sí ya se tenían todos los elementos. Es la Senat, de acuerdo a su experiencia y capacidad, la que decide en qué momento llega a ese punto de certeza, que recurre al Ministerio Público para accionar definitivamente. Entonces ese es el procedimiento, pero no tengo yo los detalles del operativo en este momento o en qué momento ellos se comunicaron con el Ministerio Público, pero ese es el proceder actual. Doctora Pérez, usted ahora que es asesora del presidente en materia de seguridad y relaciones institucionales, ¿cómo se va a resolver esta situación de mini crisis política, por llamarlo de alguna manera? Por un lado, el movimiento oficialista plantea el juicio político a la Fiscala General del Estado, pero en este tipo de operaciones se necesita de la coordinación, el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. ¿Cómo se resuelve esa esquizofrenia institucional que se está dando? Bueno, realmente creo que está a la vista porque no hay confianza, pues. Pero está funcionando de cualquier manera, porque acá institucionalmente hay que tratar ambas instituciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que la Fiscalía no puede trabajar sin la policía ni sin la Senat, en este caso en particular, pero en los otros casos el investigador que está en la calle es la policía. No, es el Ministerio Público. Acá nosotros no podemos generar un divorcio por más de que exista este planteamiento, porque las instituciones tienen que funcionar, tienen que seguir funcionando. Y acá nosotros tenemos que ni uno ni lo otro, así como dijo el ministro Federico, es fundamental. Nosotros no podemos decir no vamos a hacer más nada porque estamos políticamente enfrentados, por decirlo de alguna manera, así esa es la percepción. Es importante que sigan funcionando, los fiscales tienen que seguir haciendo su trabajo, y sin la policía y sin la Senat no se van a ir a ningún lado. Y la Senat y la policía no van a avanzar sin el trabajo de la Fiscalía. Pero queda la sensación de que en realidad hay una desconfianza, una argelería y un teléfono cortado. Sí. No les voy a pedir que secunden o no la moción, ¿verdad? Pero cuando dice Manuel Doldán lo que dice en Twitter, y vos le preguntás, Estela, ¿a qué es lo que se está refiriendo cuando dice eso? Uno nota que hay pica. Claro. Nota que hay pica entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. ¿Qué dice Doldán? Dice, qué triste es saber que la Tierra gira alrededor del Sol y no poder abjurar ante la Santa Inquisición Made in Paraguay 22. ¿Habrá algún Galileo? Entonces Estela le dice que resuelva el acertijo. Y dice Manuel Doldán, hola Estela, no es un acertijo. Es una expresión sencilla, comparativa. Existen personas en todo el mundo que, a pesar de tener seguridad de algo, no pueden asumir esa posición por factores exógenos variados. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Después tenés a agentes de Senat o tenés a fiscales que te dicen, nosotros no podemos compartir con la policía datos, porque la policía se va y filtra. Entonces hacemos con algunos agentes de la Senat con los que confiamos ciertos operativos. El último, el de la captura del supuesto sicario de la hija del gobernador. Claro, y después se puede explicar, no, pero es luego parte del procedimiento y qué sé yo, pero la realidad es que se siente ese ambiente donde el Ejecutivo no confía en el Ministerio Público, el Ministerio Público no confía en el Ejecutivo. La Senat va por un lado, la policía no puede ser brazo ejecutor de ciertas cosas porque tiene infiltrados probablemente. Hay un nivel de argelería que es indisimulable. Indisimulable es. Afuera se siente eso. Y yo estoy seguro que adentro también lo sienten, pero a veces no todo se puede decir. Claro. Política o diplomáticamente ya es súper. ¿O no es así, Estela? Es así mismo, pero el propio Federico González ahora está sentado en un sillón en el que no sé si puede confiar totalmente en la policía. Y en realidad el operativo que se está llevando adelante es prueba de que se puede trabajar juntos y que trabajando juntos y coordinadamente hay resultados. La confianza se va construyendo y en ese sentido estamos trabajando en el esquema de coordinación del trabajo
de los servicios de inteligencia, que como ustedes saben, hay 6 instituciones que tienen esa capacidad para operar en la inteligencia. Y todas dependen de la Secretaría Nacional de Inteligencia, o deberían depender de ella. Estamos trabajando en un mecanismo de coordinación para que todos compartan esa información, de modo que las instituciones trabajen coordinadamente. Y reitero, prueba de ello es el operativo que estamos llevando adelante en este momento. Vamos a hacer nosotros un contacto con nuestra compañera Fátima Garay para descomprimir un poco, porque está llegando a el Día Nacional del Tereré. Sí. Después me quedo nomás con algo que es una argelería la justicia tutelada. Que tenga que venir a Estados Unidos a sentarse en un juicio para que Óscar González Daer sea sometido o Ramón González Daer sea sometido, que tenga que venir la Europol para llevarnos de la mano a decir vamos a hacer lo operativo, que tenga que venir la DEA para... Argel es tener que ser ese patio trasero y tener una justicia tutelada. Pero hay algo que hay que aclarar también en ese punto, que los crímenes transnacionales requieren cooperación porque no vamos a resolver solos. O sea, hay 2 niveles. Uno, lo tutelado, que sabemos que es así. Si Mr. Scarlett no estaba sentado en el Poder Judicial, probablemente Ramón González Daer hoy seguía estafando a la gente. Pero Estela, por otro lado tenés una realidad. O sea, nosotros no vamos a resolver el tema del PCC ni el Comando Vermelho solitos. Tenemos que hacerlo con Brasil. Es así, justamente, perdón, interrumpo. Sí. En línea con lo que señaló Estela, la denominación exacta de lo que estamos viviendo en el mundo, en Naciones Unidas, es crimen transnacional organizado, claro, y sus delitos conexos. Entonces, de esa misma denominación uno ya sabe, ya se da cuenta que solo no va a poder. Necesariamente el trabajo coordinado entre instituciones de distintos países, de distintas regiones, es fundamental y es lo que venimos haciendo. Federico González, ¿cómo fue para que te ofrezcan el ministerio en ese momento? Porque, perdón por el término, Jacure había que decidir. No había ahí vuelta. No y estaba sentado Federico González. De hecho, estaba parado. Estaba parado Federico González, ¿verdad? Le mira el presidente. Explota el caso Yucio. Y ahí había que tomar una decisión. Claro. Determinante. Convocan a Yucio. Federico siempre en su lugar, parado. Gracias por todo, Arnaldo. Federico, sí, presidente. Prepara el traje. Vos sos el ministro. ¿Cómo fue ese momento? De hecho, creo que en más de una oportunidad me escucharon o me habrán escuchado decir que yo soy soldado. Soy un soldado de la patria y voy a estar siempre donde me necesitan. Y no he quitado el cuerpo ante situaciones muy difíciles, muy duras en mi vida. Y no lo voy a hacer ahora. Es algo que surgió, reitero, lastimosamente porque yo aprecio mucho a Arnaldo Yucio, pero era la decisión que había que tomarse. El presidente la tomó, me dijo: Federico, vos ahora sos el ministro del Interior, y yo asumo directamente, consciente de lo que implica la enorme responsabilidad, el compromiso, los desafíos, pero convencido de que con fe en Dios y trabajando de la manera correcta, coordinando acciones con la Policía Nacional, con todos los organismos de seguridad, con las fuerzas públicas, porque también el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, con todos ellos estamos trabajando. Y de hecho el cargo que yo ejercía hasta hace creo que 4 días, ministro asesor en asuntos estratégicos, me permitió tener contacto, acceso y comunicación con todos los estamentos, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de defensa, bueno, en otros ámbitos también, vacunas, etcétera, pero principalmente en esto. Entonces yo estaba ya muy compenetrado con ellos. La relación que yo tengo con el comandante Fleitas es excelente. Ayer estuvimos desde muy temprano en un desayuno de trabajo con su plana mayor, con todos los directores generales, los comisarios generales, transmitiendo cuál es la línea del presidente de la República, cuál es esa decisión y la voluntad firme de lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia rural, contra la delincuencia urbana, porque todos son importantes. Finalmente a todos nosotros como ciudadanos nos afecta la inseguridad, nos preocupa la inseguridad, y lo que queremos es estar más seguros y tener paz, en definitiva. Así que el trabajo con ellos, con la policía, con la Senat, con el Ministerio Público, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa, con los organismos de seguridad, con las instituciones que manejan inteligencia. Eso es lo que me da la certeza y sobre todo la confianza de que vamos a cumplir con el objetivo, con la misión,
con la instrucción precisa que me dio el presidente de la República. Quedó algo ahí como que hay, incluso por parte del presidente, no un aprecio personal nomás, sino que un nivel de confianza hacia Yucio como persona. No desde la gestión, pues obligaban los hechos a sacarlo, pero la sensación es que fue una decisión difícil porque había un aprecio más allá del cargo incluso, ¿verdad? ¿Hubo en la conversación alguna condición como por ejemplo, si traes este documento que demuestre tal o cual cosa, o si termina eventualmente alguna investigación, volvemos a sentarnos a conversar, o cómo terminó esa conversación? Ningún condicionamiento, la decisión estaba tomada y la amistad entre el presidente de la República y Arnaldo Yucio continúa. Ciertamente hay confianza del presidente hacia él, pero la decisión estaba tomada, el país está por encima de todo. Ministra, cuando te convocan a vos y te dicen vení a Palacio, en tu cabeza estaba, me van a ofrecer el Ministerio del Interior, me van a ofrecer el Ministerio del Interior, me van a ofrecer, porque todas las veces que se habló del Ministerio del Interior era Cecilia Pérez. Sí. Y a mí hasta me dijeron que cuando se planteó el tema, hubo una respuesta en otros términos, ¿verdad? Pero más o menos era ni por si acaso. Y el ni por si acaso significaba otra cosa y eran otros términos en realidad. Claro. Pero, ¿qué te pasó por la cabeza cuando estalló el escándalo y te convocaron a Palacio? Nosotros, 2 días antes, habíamos estado todo y estuvo presente el ministro Federico en una reunión que el presidente nos convocó, creo que era el lunes, ¿verdad? El lunes fue temprano, donde él había bajado unas líneas muy claras. Él nos dijo, esta región está en la mira de la comunidad internacional. Cuiden, me acuerdo bien porque nos dijo una sola vez, dijo 5 veces, cuiden su trabajo. Si hay alguna cuestión de negligencia u omisión, se puede ver visto inclusive como complicidad. Entonces, dupliquen los esfuerzos, limpien sus filas. Eso nos dijo y nos dijo varias veces. Entonces, cuando pasa todo esto y me llaman y me dicen necesitamos que vengas, yo sabía que estaba vinculada a esto, pero nosotros ya estábamos trabajando de una manera coordinada y ya sabíamos que había una necesidad de mayor reestructuración de alguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando me voy al Palacio, me siento frente al ministro y me dice, vamos a asumir juntos este desafío. Por supuesto, señor. Y bueno, ya acá estamos. Ahora, en ese contexto, ustedes, estamos hablando acá de la complejidad del crimen organizado. Usted estuvo al frente del Ministerio de Justicia que administra las cárceles. Las cárceles están controladas por 2 grupos narcos, PCC, Comando Vermelho, Clan Rotela, y bueno, hemos visto las consecuencias de eso. ¿Cómo hacer que cómo el presidente, y bueno, dice, esta es mi pata de mi mesa de seguridad, lo voy a poner a Federico González en Interior, mi asesora va a ser la doctora Pérez, y en la Senat está Zully Rolón, etcétera, etcétera, hacer como algo compacto? Y de repente vemos que en el Ministerio de Justicia va un señor que no hizo nada en Indy, se va Edgar Olmedo y dice, yo no entiendo nada de seguridad. Y va a administrar uno de los ministerios más sensibles con respecto a ese nuestro problema grave que es el narcotráfico. Y voy a contratar asesores para eso, como supliendo. ¿Cómo se entiende eso? ¿O ya estamos llegando a la etapa de la campaña electoral en el que hay que poner a operadores políticos porque son los cupos que hay que administrar? Bueno, hay cuadros. Yo sí creo, el Partido Colorado es el que tiene mejores cuadros en Paraguay porque toda su vida tuvieron el control del Estado y están formados. Yo creo que acá es porque hay que ponerle al operador. O lo puso Velázquez. Y el Instituto Nacional del Indígena es una de las instituciones más complejas por la sensibilidad del tema. El colega que estuvo al frente de esa institución por creo que cerca de 2 años, tal vez no se ve el resultado, no se publicita mucho, pero hizo un gran papel, una gran tarea. No sé, yo veo de diálogo en la calle permanente, mucho tiempo. Todos los conflictos que administró ese señor. Tal vez se enoje conmigo, pero tengo que decir, él está enfermo.
a consecuencia de su paso por el INDI. Entonces, adquirió una experiencia de manejo de conflictos y de crisis que realmente le va a ser sumamente útil al frente del Ministerio de Justicia. Él no viene como una componenda política o un pedido especial de alguien, yo les aseguro. Es el reconocimiento al gran trabajo que hizo frente al INDI, por más de que no se vea y no se Pero no puede venir alguien que reconozca. no entiende, que admite públicamente Confesión que no de parte, entiende relevo de de prueba. seguridad en un ministerio muy complejo. Enfrentar las Y mafias creo más que grandes. usted, ministra Pérez, estuvo ahí, usted sabe lo que es la complejidad de ese lugar. No se puede ir alguien a ensayarse. No, en ese punto yo quiero responderte un poco, Estela, y a todos, ¿verdad? La fuerza del trabajo de seguridad del Ministerio de Justicia, que es que las filas de la formación del agente penitenciario, no hace falta que ni hablemos, ¿verdad? Nosotros tampoco teníamos un grupo élite para intervenir. Todos los resultados exitosos en el ámbito de seguridad que tuvimos fue por la coordinación con la policía, con la Senat, en su momento con el Ministerio Público y con los demás organismos, porque la fuerza de la seguridad está afuera del Ministerio de Justicia, no dentro netamente, ¿verdad? Lo que pasa internamente sí, y eso es el trabajo de inteligencia que otra vez es con la gente de crimen organizado, con la gente de la Senat, con la gente de otros estamentos de la policía. La coordinación ahí para el tema de seguridad es clave, porque el Ministerio de Justicia solo de por sí no tiene elementos para enfrentar solo el problema del sistema penitenciario. Y también como respuesta a eso, la continuidad del proceso de reforma, que el presidente fue muy claro en ese punto. Pero vos Pero- sabés, ministra, que las cárceles, vos misma confesaste esto, son orocuí para quienes quieren sacar provecho de su administración para fines políticos. Este señor está en campaña política, su interés es el Senado, él dijo públicamente que su interés era el Senado, y está en el equipo de Velázquez. Resulta que se enferma en el INDI, en una administración que para ustedes será buena, nosotros no vemos que sea así, creo que no se ve esa gestión, capaz el tiempo muestre, no sé, pero hoy no, y tiene que ir a un lugar que es mucho más complejo que INDI. Vos sos testigo de que ahí te explota un tema y tenés que ir a meterte en medio de la boca del crimen organizado a tratar de lidiar con el PCC, con el Comando del Medio, con el Clan Rotela y con no sé quién más. Y con la corrupción interna. Con la corrupción interna. Y con una persona que te confiesa y que te dice, no es mi palo. Y si no es su palo, ¿por qué no continuó en el INDI si era un buen trabajo el que iba a hacer? Además, al INDI, va una persona que también dice lo mismo. Que dice lo mismo. Que yo no entiendo, no es mi palo. ¿Por qué se dan esas cosas? ¿Fue una sugerencia tuya el nombre de Olmedo? No. ¿O no pasó por tus manos? No. Esta decisión, te vuelvo a decir, ¿verdad? Yo me senté a trabajar con él, punto por punto, mostrándole dónde quedó cada cosa y cuáles son los siguientes pasos, porque eso está documentado. No es algo que yo me voy y le explico nomás cómo tiene que ser. Está todo en los planes operativos y de cómo continuar. Y volviendo al tema, ¿verdad? El tema de la coordinación es clave, porque todo lo que nosotros conseguimos fue coordinando, ¿verdad? Coordinando y trabajando con los demás organismos. Dentro del Poder Ejecutivo no debería luego haber ningún problema, ¿verdad? Y lo que después deriva en una investigación penal o en el procesamiento del involucramiento de todo esto, ¿verdad? Acá la clave es continuar esa coordinación y también trabajar los otros aspectos, porque acá en el tema de seguridad puntual es contener el ¿Usted sistema. le va a asesorar especialmente a Edgar Olmedo? Y reformar el sistema, ¿verdad? ¿Va a ser una especie de cogobierno ahí? No, yo le dejé todo, él está, y estamos también para apoyar, ¿verdad? Nosotros no solamente desde presidencia estamos para apoyar, ¿verdad? Y también el presidente fue muy claro en las líneas que bajó en ese punto. Los programas tienen que continuar, la reforma tiene que continuar y estamos para apoyar. Denle una oportunidad, otórguenle el beneficio de la duda. Un par de cuestiones finales, porque ya nos vamos. Dijo Luis hace rato que Chile y Aedo te quedaba cerca. ¿Te interesa la Fiscalía General del Estado? Yo creo que esa es una decisión, o sea, por el mecanismo constitucional, es un esquema que tiene que ver con una decisión del presidente de la República, o sea, viniendo del Consejo,
presidente de la República con el Senado. Y yo creo, en lo personal, que nosotros que estamos en el Ejecutivo tenemos que decidir presentarnos una vez resuelto. Nosotros no podemos presentar todos los ministros y ponerle al presidente en un aprieto. ¿Pero a vos te interesa la fiscalía? Está vinculado a mi ámbito de trabajo, pero no es algo que me quite el sueño. Ministro, ¿qué le dice a la gente que sufre todos los días al motochorro? A la gente que le roban el celular, la cartera, sus últimos 100.000 del día, que es la gran inseguridad que tenemos. Que en primer lugar comprendemos esa dificultad, esa preocupación, ese momento tan difícil que viven como seres humanos, como ciudadanos que somos, todos estamos expuestos. Entonces, conscientes de ese problema y de ese desafío, se están tomando medidas específicas con la Policía Nacional para tener mayor presencia. Los linces van a ser vistos en pocas horas más circulando en nuestra ciudad, en otras ciudades del interior también. Están egresando nuevos oficiales en las próximas semanas, de modo que la presencia policial pueda realizar ese trabajo de prevención que es tan importante y lógicamente todo lo que venga después. Así que el compromiso del Gobierno Nacional y mío en particular de hacer todo el esfuerzo, todo lo que está a mi alcance, con honestidad, con transparencia, con patriotismo, para volver a que el Paraguay tenga tranquilidad. Y les pido que ustedes también ayuden en eso. Yo sé que me va a querer matar, Santi, pero no quiero desaprovechar la oportunidad porque planteamos hace unos días el tema y el ministro se comprometió en darle seguimiento. ¿Cuántos policías hay en la calle de la fuerza pública del 100%? Hace unos días hablamos de eso y encontrábamos que años atrás solo el 38% del 100% de la fuerza policial estaba custodiando a la gente. El resto estaba cumpliendo funciones administrativas o custodiando instituciones y a políticos. Hoy en día, ¿qué porcentaje del 100% de la fuerza pública está para cuidar a la gente? Respeto el dato que manejabas, Luis. El informe que yo tengo por parte del comandante de la policía es que el 8% nada más de la fuerza efectiva está dando cobertura a autoridades, a instituciones y a políticos. Ese es el dato oficial que yo manejo. Solo el 8%. Así es. El informe que recibí el comandante de la Policía Nacional. Nos vamos. Nos vamos. A la pausa. A la pausa. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias, doctora, Muchas por estar con gracias.